La política de Aristóteles. Producido y narrado por el profesor y doctor en ciencia política Jorge Schmidt Nieto. Aristóteles fue parte de la escuela de Atenas, que el pintor renacentista Rafael imaginó en una gran reunión de sus más famosos componentes como Pitágoras, Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles, Platón en el mismo centro, al lado de Aristóteles. Pero esta explosión de conocimiento tan extraordinario que se dio durante varios siglos no habría sido posible sin la ayuda de políticos como Pericles, que utilizaron el gobierno a través de su presupuesto para fomentar y costear grandes obras, monumentos, para fomentar las ciencias, el conocimiento, las artes, demostrando que la política puede hacer grandes cosas cuando se hace bien. Veamos la vida y los tiempos de Aristóteles. Nació en Macedonia en el año 385 antes de la era cristiana, al norte de lo que era en aquella época las ciudades-estados de Atenas, Esparta. Su padre fue médico del rey de Macedonia, de Filipo, de manera que Aristóteles estuvo cerca del poder desde su nacimiento y tuvo acceso a la élite más importante de una de las grandes potencias de la época. También Aristóteles fue maestro. Su alumno más importante fue Alejandro Magno, hijo de Filipo, que luego se convirtió en el gran conquistador de Oriente Medio, Egipto, el Imperio Persa y hasta la India. Pero en todas sus conquistas Alejandro no solamente los ocupó militarmente, sino que también promovió la cultura griega. Fundó también Aristóteles el Liceo en Atenas, aunque nunca pudo superar del todo el enorme prejuicio antimacedónico que existía en Atenas. Aristóteles también fue un gran investigador. Escribió muchos trabajos, otros son notas de sus estudiantes, pero para escribir la política estudió primero 200 formas de gobierno. Hizo su investigación en el mundo en el que vivía y luego de hacerla llegó a la conclusión de que se podían categorizar en 6 formas esenciales de gobierno. La Atenas en la que vivió Aristóteles era democrática. En los años 500 al 300 antes de la era cristiana existía una democracia directa en Atenas que se ejercía en las eclesias o asambleas. De ahí proviene la palabra iglesia del cristianismo. Se votaba levantando la mano y se podía participar y hablar en las asambleas en las que se tomaban las decisiones y se elegían a los gobernantes. ¿Quién participaba y quién votaba en esas asambleas? Pues solamente los varones libres que fueran ciudadanos. No participaban ni votaban las mujeres. En una ciudad-estado que tenía unos 300.000 habitantes, 230.000 eran esclavos. Así que el número de personas que en efecto participaba y votaba era bastante reducido, pero el principio de la participación ciudadana quedó para la historia. En este mapa podemos apreciar las 3 grandes potencias griegas de esta época: Atenas, Esparta y hacia el norte Macedonia. Atenas y Esparta se enfrascaron en la guerra del Peloponeso, que las dejó tan destruidas que permitió la ascendencia de Macedonia. Y hacia el continente se encuentra el imperio persa, que era el gran enemigo de todas ellas. Veamos la teoría del Estado de Aristóteles. Dice Aristóteles que el ser humano es el único animal que crea gobiernos. En una frase famosa nos dijo que el hombre, el ser humano, es un animal político. Las famosas palabras sunt politikon. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el hombre un animal político? ¿Y por qué es el único animal político?
Dice Aristóteles que es por la naturaleza humana. El ser humano tiene el logos, la razón, de ahí la palabra lógica. Pero los animales no tienen logos, tienen instinto. Su comportamiento responde al instinto, el comportamiento humano responde al logos. El logos produce el lenguaje, solamente existente entre los humanos, no existente entre los animales. Y el logos también produce la ética, el conocimiento del bien y el mal. La combinación de ambas características producen la política. Y la política existe como objetivo más importante, crear el bien común, el bien de todos. Veamos la importancia del lenguaje. El lenguaje almacena la memoria histórica colectiva de costumbres, saberes y leyes. Se pueden heredar a través de generaciones. Y el ser humano es el único animal con lenguaje, es el único que hace eso. Pero además del lenguaje, el ser humano es el único animal que tiene ética. No representa un dilema ético para un leopardo matar a su presa, ni considera si dejó cachorros o si es un cachorro. Ninguna de estas consideraciones serían, de hecho, absurdas. Pero el ser humano sí se plantea ese tipo de dilemas. Dice Aristóteles, es particular propiedad del hombre que lo distingue de los demás animales, el ser el único que tiene la percepción del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, y es la participación en estas cosas lo que hace una ciudad-estado, lo que hace la política. Así que juntos el lenguaje y la ética crean la política. Pero los animales crean sociedades también. Sí, pero lo hacen por el instinto. Los humanos usan la razón. Las sociedades de animales no son sociedades políticas. Así que el gobierno existe por la razón. El panal de abejas existe por el instinto. ¿Y para qué existe la política, de acuerdo a Aristóteles? La política existe para buscar el bien común, para buscar el bienestar general, el bienestar de toda la población. ¿Y cuál es el objetivo del Estado? El objetivo del gobierno. Dice Aristóteles en la política que el Estado no existe solamente para prevenir agravios recíprocos. Es decir, el Estado no existe solamente para prevenir el crimen, para mantener el orden, que ya en sí mismo es un gran valor importante. No solo existe para eso. Y tampoco existe solamente para fomentar el comercio. No existe solo para crear riqueza, para ayudar a crear riqueza, que también es muy importante. Es una vara muy alta la que nos pone Aristóteles. No existe solamente para prevenir agravios, ni existe solamente para fomentar el comercio. El Estado existe para mucho más. Existe para crear una vida bella y feliz para todos. Así que Aristóteles tiene una visión muy optimista y muy positiva de lo que puede hacer la política, posiblemente reflejo de sus propios tiempos. Dice Aristóteles que existen dos características que todos los gobiernos poseen. Una de ellas es la concentración relativa del poder, o la cantidad de gobernantes que tienen poder político. La segunda es el propósito de esos gobernantes, si gobiernan para buscar el bien común o no. El poder político se puede concentrar de tres formas distintas. Se puede concentrar en una persona, se puede concentrar en un grupo de personas, como era en Esparta, o se puede concentrar en la mayoría de las personas.
Pero también se puede gobernar por el bien común o no por el bien común. El Estado debe buscar el bienestar común, el interés común de todos los habitantes. Lo contrario es el bienestar individual o el interés privado. El Estado no debe buscar el interés privado, sino el interés común. De esas dos características por un lado y tres características por el otro se deducen 6 distintas formas de gobierno. Cuando gobierna una sola persona y gobierna por el bien común, Aristóteles le llama a esto una monarquía. Cuando un grupo pequeño de personas gobiernan por el bien común, le llama aristocracia. Y cuando muchos o la mayoría de la sociedad gobiernan para el bien, no de ellos, aunque sean mayoría, sino para el bien de todos, a eso le llama una república. Ahora veamos cuando no se gobierna para el bien común. Cuando una sola persona gobierna para el bien individual, ya sea para sí mismo o para sus allegados, amigos, familiares, a ese Aristóteles le llama una tiranía. Cuando pocas personas, un grupo, gobiernan para sí mismos, Aristóteles le llama oligarquía a esa forma de gobierno. Y cuando la mayoría de las personas, muchas personas, gobiernan para el bien de esa mayoría, a eso le llaman una democracia. Las formas ideales son entonces la monarquía, la aristocracia y la república. Son ideales porque todas persiguen el bien común. Así que para Aristóteles es irrelevante cuántas personas gobiernen, siempre y cuando lo hagan por el bien común. Así que cualquiera de estas tres formas de gobierno cumpliría su cometido. Pero no es ingenuo Aristóteles y está muy consciente de que en la práctica la mayoría de las que realmente se observan son las formas desviadas de esas formas ideales. Así que son la tiranía, la oligarquía y la democracia desviadas porque su objetivo no es el bien individual. Así que para Aristóteles el proceso, si es democrático o no democrático, no es relevante. Lo relevante es el objetivo, las acciones de ese gobierno. Y dentro de esas 6 opciones, ¿cuál es el mejor gobierno posible? De entre los mejores gobiernos posibles hay que concentrarse en las formas desviadas. Y nos dice Aristóteles que la mejor forma posible es una democracia dominada por la clase media. Dice que no hace falta un gobierno perfecto, solo uno que sea práctico. ¿Y qué tiene la clase media, de acuerdo a Aristóteles, que es la mejor para gobernar dentro de una democracia en la que gobierna la mayoría, para sí mismo y no para todos? Porque la clase media provoca estabilidad. La estabilidad es algo que le conviene a todas las clases sociales, no solamente a la clase media. La clase media propone reformas, propone cambios, promueve cambios, pero no promueve revoluciones. Nos dice Aristóteles que la clase media no tiene la intención de destruir todo y crear algo nuevo, pero tampoco le interesa que se mantenga como está. Así que promueve cambios, pero no promueve revoluciones. Por otro lado, la clase media protege a las otras clases sin proponérselo. Protege a los pobres de la opresión de los ricos, porque la clase media exige que los ricos aporten una mayor cantidad de su riqueza a la sociedad, y de esa riqueza se benefician los pobres también. Exige mejores condiciones de trabajo, de educación. Pero por otro lado, la clase media, al no ser revolucionaria, protege a los ricos de la confiscación por los pobres. Así que la clase media no pretende que la clase rica deje de existir, pero sí pretende que la clase rica comparta su riqueza con el resto de la sociedad, particularmente con ellos, con la propia clase media.
Dice Aristóteles que la clase media casi busca el bien común, porque sus intereses coinciden en gran parte con los de las otras clases. De tal suerte que cuando la clase media busca su propio bien, que eso se llamaría el bien individual, ese bien individual se parece mucho al bien individual de las otras clases. Algunos de los reclamos típicos de la clase media son empleos, mejor sistema de justicia, mayor acceso y mejor acceso a la salud, una mejor educación, mejores carreteras, seguridad. Todas estas cosas le benefician no solamente a la clase media, sino a la clase pobre particularmente. Veamos la influencia de Aristóteles en la historia. Para entender su influencia política en la Edad Media, hay que ver brevemente su concepto de la astronomía. Decía Aristóteles que todo en el universo tiene un orden y una razón de ser. No existe el azar en el universo. Todo funciona de manera circular, todos son esferas, con la Tierra en el centro, y en la esfera exterior se encuentra una fuerza motriz que es la que organiza el universo completo. La adaptación de esa visión de mundo al cristianismo medieval interpretó la fuerza motriz de la que hablaba Aristóteles como Dios. Hay que señalar que Aristóteles era politeísta, creía en Zeus, en todos los dioses griegos de aquella época, así que no habría estado de acuerdo en llamarle a la fuerza motriz Dios. De manera que esto es una adaptación de la visión aristotélica pasada por el filtro del cristianismo medieval. Esa fuerza motriz, que es Dios, crea la esfera exterior, que es el cielo, y la centralidad de la Tierra no es un asunto científico, sino es el plan de Dios. El gobierno medieval existe para cumplir la voluntad de Dios. No se cuestiona en la filosofía política medieval la razón de ser del Estado. Se cuestiona cuál es la voluntad de Dios sobre ese Estado, y se parte de la premisa de que debe haber reyes y debe haber vasallos, porque esa es la voluntad divina. Por supuesto, eso le conviene a la clase dominante, y no quiere decir que los vasallos siempre creyeran esta historia, por lo tanto hubo revueltas constantemente. Pero la filosofía política dominante establecía que había que ser virtuosos, cada uno a su manera. La virtud del rey consistía en ser religioso y ser generoso, una visión paternalista de la política, mientras que la virtud de los vasallos era ser fieles y leales al rey y por consiguiente a Dios. De aquí surge la teoría del derecho divino de los reyes, en la que la legitimidad de la monarquía viene de Dios. El plan de Dios es que haya reyes y que haya vasallos. ¿Y qué es la legitimidad? Es el derecho que tiene un gobernante de mandar sobre el pueblo. En un sistema democrático en el que hay elecciones, ese derecho se lo presta el electorado por el término fijo que digan las leyes de ese país. No es un derecho natural. La libertad, por ejemplo, sí es un derecho natural. De manera que la legitimidad del rey venía de Dios, y retar al rey era por consiguiente lo mismo que retar a Dios, y se pagaba caramente. Pero fue el pensamiento político dominante en Europa entre el 1100 y el 1500, desde las cruzadas hasta el Renacimiento. Hasta aquí llega la lección de Aristóteles.